La echó de la sala con arrogancia, sin saber que era la mujer que limpiaba para mantener a un hijo enfermo. Ese día, Alejandro Villalobos tenía el mundo a sus pies, rico, deseado, el rey de la universidad. Pero al verla llorar escondida en el cuarto de limpieza, algo dentro de él se rompió. Desde ese momento, el heredero más envidiado de México tendría que enfrentarse a su familia, a sus amigos, y a sí mismo. Porque al enamorarse de la mujer que todos ignoraban, tuvo que elegir entre el orgullo y el amor. ¿Quieres saber qué pasó? Quédate hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. Y cuéntanos desde dónde nos ves, escríbelo aquí en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. La carcajada de Alejandro Villalobos resonaba por los pasillos de mármol como un trueno arrogante. Sentado en la última fila del aula de Economía Internacional, con las piernas estiradas sobre la silla de adelante, giraba su pluma de oro entre los dedos como quien no tiene prisa por nada. Al fin y al cabo, él ya lo tenía todo. Profe, si quiere, yo puedo explicar esta parte, dijo con tono burlón, sin quitarse los lentes oscuros. La banda se duerme cuando usted empieza a hablar. Los compañeros rieron. No por el chiste, sino porque era Alejandro quien lo decía. El heredero de Villalobos Ingeniería, la constructora más grande de México, el chico que conducía un Maserati y vivía en un penthouse de 2 pisos en el barrio más caro de Ciudad de México. El tipo de hombre que podía ser cualquier cosa, menos ignorado. El profesor acomodó los papeles, tragándose el orgullo. Ya había aprendido que discutir con Alejandro era enfrentarse con la dirección de la universidad, y con los patrocinadores. Mientras la sala vibraba con risas contenidas, una mujer con uniforme azul marino y rostro cansado entró discretamente con un trapo y un balde. Llevaba el cabello recogido en un moño sencillo y los hombros encorvados, como quien ya ha escuchado demasiadas puertas cerrarse. Daniela Calderón. Alejandro alzó la voz, molesto. ¿Esto es una clase o una limpieza? Ella se detuvo. Miró a su alrededor, como si quisiera desaparecer. Intentó decir algo, pero la voz no le salió. Solo bajó la mirada, se dio la vuelta y salió por la misma puerta sin decir una sola palabra. Estoy empezando a pensar que mi presencia incomoda, remató él, y las risas regresaron. Pero cuando la puerta se cerró, por un instante, Alejandro miró el lugar vacío donde ella había estado. Había algo en esa mujer, tal vez era el silencio. O la forma en que no lo enfrentó. Algo incómodamente digno. Vamos, Playboy. Lo llamó Luis, su mejor amigo. Hora de entrenar. Salieron juntos, dejando atrás la clase, al profesor y esa atmósfera de incomodidad. Para Alejandro, todo era escenografía, y él, el protagonista absoluto. En el vestuario de la cancha de tenis, Alejandro se quitaba la camisa cuando vio en la TV del fondo el reportaje sobre la nueva donación de los Villalobos a la universidad, una biblioteca multimedia con su nombre en la fachada. ¿Estás viendo eso?, dijo Luis. Vas a ser el nombre de nuestra generación, hermano. ¿Quién más consigue eso con 22 años? Alejandro sonrió. Pero su mente seguía en la mujer del balde. Más tarde, al volver por el celular que había olvidado en clase, escuchó un sonido apagado que venía del pasillo de servicio. Se acercó sin pensarlo. La puerta del depósito estaba entreabierta, y adentro, la misma mujer, arrodillada en el suelo, limpiando los bordes de un balde con un trapo ya sucio. Una radio sonaba bajito al lado. Y ella lloraba. Pero no era un llanto escandaloso. Era el tipo de llanto que solo conoce quien ya se cansó de llorar, silencioso, contenido, como si pedir ayuda fuera un lujo que no podía darse. De repente, Daniela llevó el celular al oído. Lo sé, mi amor. Te prometo que mañana cenamos juntos, ¿sí? Hoy mamá tuvo que trabajar un poquito más. Cómete la pasta que sobró, ¿sí? Ya casi vuelvo. Yo también te amo, hasta la luna y más allá. Alejandro se quedó inmóvil, con la mano aún en la manija. Sintió un nudo en el estómago, como si hubiera invadido un templo. Volvió al estacionamiento en silencio. Encendió el auto, pero no se movió. Su rostro. Su voz.
Su llanto. Todo resonaba como si él fuera quien estuviera dentro de ese depósito. Al día siguiente, nadie mencionó lo ocurrido. Alejandro entró al aula como siempre, pero evitó mirar hacia el rincón donde normalmente aparecía Daniela con su balde y su trapo. «Hoy sí que está limpio», comentó Luis. ¿O será que tiene miedo de nuestro héroe? Alejandro fingió no oír. Pero cuando el profesor dejó caer una pluma y Daniela apareció para limpiar, lo notó. Notó que ella hacía todo lo posible por no cruzar la mirada con nadie. Que se encogía más de lo necesario. Que caminaba como quien pide perdón por existir. A la salida, dejó caer intencionalmente un papel con algunos billetes enrollados, al lado del armario de materiales. Daniela lo encontró. Desenrolló la nota: «Para tu hijo. Una noche sin lágrimas merece pizza». Pero esa noche, Alejandro encontró un sobre cerrado en el parabrisas de su coche. Adentro, el mismo dinero. Y una frase escrita a mano, con letra firme. «Mi hijo no necesita lástima. Me tiene a mí». Ese fin de semana, Alejandro fue a la casa de playa familiar en Acapulco. Amigos, música, piscina. Todo perfecto. Pero, en medio de la fiesta, se quedó mirando al vacío. Una amiga se acercó, le tocó el rostro. «Estás raro. ¿No la estás pasando bien?» «Estoy cansado», respondió él, seco. Pero no era cansancio. Era la incomodidad de haber visto a alguien que carga el mundo sobre los hombros, y aún así no se arrodilla. El lunes, Alejandro llegó más temprano. Esperó escondido en el piso de abajo. Y ahí estaba ella, empujando el carrito de limpieza con una llanta desinflada, subiendo escalón por escalón como si cargara piedras. «Señora», la llamó finalmente. Ella se volteó despacio. Él notó las ojeras profundas, la blusa demasiado desgastada, las manos llenas de callos. «Yo», dudó. «Sobre aquella nota, perdón. Solo quería ayudar». «Ayudar a quien no lo pidió es otra forma de mandar», respondió ella. «Mi hijo tiene madre. Y no necesito limosna, señorito Villalobos». No fue limosna, fue gratitud. Daniela lo miró, por fin. ¿Gratitud por qué? Alejandro se quedó mudo. No tenía respuesta. Ella negó con la cabeza y siguió su camino. Pero esa mirada no salió más de dentro de él. Esa tarde, Alejandro fue a la secretaría e hizo algo inédito. «Quiero donar una beca completa», dijo, sin mirar a nadie. «Pero con una condición, que sea para una madre soltera, empleada del área de limpieza. Y que nunca sepa que fui yo». La recepcionista lo miró sorprendida. «Eso es generoso». «No», respondió él. «Es lo mínimo». Lo que Alejandro no sabía es que ese gesto silencioso daría inicio a una cadena de acontecimientos que ya no podría controlar. Ni con dinero. Ni con Encantó. Ni con el apellido Villalobos. Y que lo que él llamaba mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse. Las mañanas en la Universidad Nacional siempre eran caóticas: bocinazos, filas en la cafetería, estudiantes corriendo con café en mano, pasos acelerados por los pasillos. Pero ese martes, Alejandro notó algo distinto: el silencio. No el silencio de la ausencia de ruido, sino ese que pesa, que flota en el aire como si algo importante estuviera a punto de ocurrir. Daniela estaba ahí, como siempre, empujando el carrito con trapos y desinfectantes, recogiendo basura y limpiando los rastros de una juventud que se creía intocable. Pero ahora él la veía de otro modo. O tal vez, por fin estaba mirando de verdad. Se sentó en la última fila del aula. La misma donde solía recostarse como si fuera un trono. Pero no logró relajarse. Sus ojos la seguían discretamente, como si cada movimiento de ella tuviera un peso desconocido. Ella limpiaba con método, con concentración, con una dignidad desconcertante. Y al recoger un vaso de plástico olvidado en el suelo, se detuvo por un segundo. Bajó la mirada, como si se dijera a sí misma que no debía sentir. Alejandro tragó saliva. «¿Estás bien?», murmuró. Ella lo ignoró.
¿O prefirió no responder? Por la tarde, Alejandro accedió al sistema interno de la universidad. Usó un contacto en la coordinación para averiguar más sobre ella. Daniela Calderón. 34 años. Personal de limpieza desde 2017, leyó el colega en voz baja. Registro anterior, matrícula en pausa del curso de enfermería, en 2012. ¿Era estudiante? Sí. Buena estudiante, de hecho. Pero desapareció antes del cuarto semestre. Alejandro se recostó en la silla, procesando la información. ¿Por qué una mujer que estudiaba enfermería terminó limpiando aulas? ¿Qué la hizo abandonar? Al final de la semana, la esperó al salir del trabajo. La siguió de lejos, sin ser visto. La vio bajar del autobús junto a su hijo, un niño delgado, con mochila a la espalda y camiseta descolorida. Caminaban de la mano, despacio, como si no tuvieran prisa por llegar a casa porque quizás allí no había mucho. Entraron en un edificio sin pintar, con bolsas de basura en la entrada y ropa colgada en las ventanas. El contraste era brutal con el mundo de mármol donde Alejandro había crecido. Pero lo que más lo impactó fue la forma en que ella se agachó frente al hijo antes de entrar, puso ambas manos en su carita y le dijo algo sonriendo. Una sonrisa breve, cansada, pero llena de ternura. Alejandro no supo explicar por qué, pero eso dolió más que cualquier humillación que había presenciado. El domingo intentó distraerse en un asado con sus amigos. Escuchaba las risas, pero su mente estaba en otro lugar. Alejandro, estás raro, dijo Fernanda, una de las chicas del grupo. ¿Desde cuándo te importa alguien del personal de limpieza? Cuidado con lo que dices, respondió él, sin humor. Ay, perdón, ironizó. Pensé que seguíamos siendo ricos y normales. Él se levantó sin decir nada. El sonido de sus risas lo perseguía como un eco desagradable. El lunes, dejó discretamente en el casillero del personal un sobre con un folleto de la carrera de enfermería. Dentro, una carta. Dicen que el tiempo no vuelve. Pero a veces, el coraje sí. Si quieres terminar lo que empezaste, puedo ayudarte. Sin nombre. Sin condiciones. Solo apoyo. Pero Daniela, al encontrar el billete, se lo entregó a su supervisora y pidió que lo devolviera al remitente con una sola palabra escrita debajo. Respeto. ¿Sabías que rechazó una beca completa? Contó la supervisora a la directora. Dijo que su orgullo valía más. La noticia corrió rápido entre los empleados, pero no llegó a los estudiantes. Alejandro, sin embargo, lo escuchó del conserje, que quedó impresionado con la respuesta. Esa mujer está hecha de acero, comentó. Y Alejandro no lo negó. Una noche, después de una reunión familiar, su padre comentó despreocupadamente. Esa chica, Calderón, me suena el nombre. Uno de nuestros ingenieros la despidió hace años. Hubo un tema ahí, quedó embarazada y desapareció. Luego volvió como empleada. ¿Y el hijo? Nunca se habló del asunto. La revelación cayó como un golpe en el estómago. Alejandro nunca se había sentido tan cerca de algo tan injusto. Ni siquiera cuando vio a su padre sobornar alcaldes por contratos. Esto era distinto. Esto era personal. Pasaron los días. Alejandro observaba a Daniela desde lejos. Ella lo ignoraba como podía, pero él notaba que su postura estaba más rígida. Como si estuviera cansada hasta de su sombra. Hasta que, una tarde lluviosa, se cruzaron sin querer frente al laboratorio de química. Ella venía con un trapo en las manos. Él con su cuaderno empapado. El pasillo estaba vacío. El sonido de la lluvia llenaba el espacio. ¿Me odias?, preguntó él, de repente. Ella respiró hondo. Y respondió con sinceridad. No. Pero me recuerdas todo lo que perdí. Alejandro bajó la mirada. ¿Y si quiero devolverlo? Lo que se quita no se devuelve. Se vuelve a empezar. Pero no con lástima, ni con culpa. ¿Entonces con qué? Ella lo miró a los ojos, por primera vez con suavidad. Con verdad. Esa noche,
Alejandro escribió en el diario que mantenía escondido, un cuaderno de tapa negra donde rara vez anotaba algo que no fueran negocios. Nunca vi a alguien tan fuerte siendo tan invisible. Nunca vi a alguien tan invisible tener tanta presencia. Daniela Calderón no es solo una empleada. Es un recordatorio. Y quizás sea mi reflejo. Al día siguiente, Daniela encontró en el armario de limpieza un sobre. No había dinero, ni invitación, ni propuesta. Solo una cita impresa, subrayada en rojo. La dignidad del ser humano no se mide por su cargo, sino por su resistencia. Hannah Arendt. Y en el reverso. Yo te veo. Ella miró a su alrededor, apretó el papel en las manos, y por primera vez, sonrió. Pero esa sonrisa duró poco. A la hora del almuerzo, recibió un mensaje de la supervisora pidiéndole que fuera a la oficina de dirección. Alejandro, al mismo tiempo, recibió una notificación en el celular: urgente reunión con rectoría por conducta inapropiada. Dos caminos distintos. Un mismo destino. Alguien estaba observando demasiado. Y por primera vez, había quienes querían separar lo que apenas estaba comenzando. La citación de la dirección no venía con explicaciones. Solo una hora, una sala y la presencia obligatoria de Alejandro Villalobos. Entró con el rostro serio, el cabello aún mojado por la lluvia. 3 directivos lo esperaban. El rector se acomodó las gafas y fue directo al punto. Hemos recibido reportes sobre su cercanía con una empleada de base. Hay denuncias de favoritismo, posibles intenciones inapropiadas y uso indebido de poder. Alejandro tragó la rabia como quien traga vidrios rotos. ¿Me están acusando de qué? ¿De ser humano? Intentamos proteger la imagen de la universidad, dijo otro. Hay límites para ciertas relaciones. Sobre todo cuando involucran a estudiantes influyentes. O sea, si yo fuera pobre, a nadie le importaría. El silencio fue la respuesta. Ese mismo día, Daniela estaba en la oficina de la supervisora, escuchando la misma cantaleta, solo que con palabras más filosas. Los estudiantes comentan. Dicen que te andas insinuando. Que estás aprovechándote de ciertos contactos. Daniela no respondió. Apretaba los puños con fuerza para no explotar. ¿Quieres conservar este trabajo? Entonces mantén distancia. Y mantente alejada de la fiesta del viernes. Es un evento cerrado. Daniela asintió. Pero algo dentro de ella se rompió. El viernes por la noche, el hall principal de la universidad parecía un salón de gala. Alfombras rojas, luces tenues, camareros con bandejas de champán y estudiantes vestidos como si fueran al estreno de una película en Cannes. Era la fiesta anual de los graduados. Y por primera vez, Alejandro no sonreía. Apoyado en una de las columnas, observaba todo con ojos ausentes. Luis se le acercó con una copa en la mano. Hermano, hoy es tu noche. ¿Vas a quedarte ahí parado como mayordomo? Alejandro no respondió. Sus ojos escaneaban el salón, como buscando algo. O a alguien. Y entonces, ella entró. Vestido negro sencillo, el cabello suelto, zapatillas blancas. Sin maquillaje. Sin joyas. Solo Daniela, tal como era. El salón entero pareció detenerse. Pero no por respeto, por burla. Las risas surgieron poco a poco, ahogadas entre copas que tintineaban y miradas despectivas. Alguien susurró demasiado alto. ¿Quién invitó a la señora de la limpieza? Alejandro se congeló. Y luego comenzó a caminar. Rápido. Daniela estaba parada junto a la puerta, sin saber si avanzar o retroceder. El rostro firme, pero los ojos revelaban la tormenta interior. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, en voz baja. Me llegó una invitación por correo. Pensé que era real. Yo no fui. Lo sé. Pero alguien lo hizo. Y lo hizo para burlarse de mí. Una de las alumnas, Fernanda, se acercó con una copa en la mano y una sonrisa cruel en los labios. Qué lindo tu disfraz, Daniela. ¿Estás representando qué?
¿Trabajadora del mes? Daniela sonrió con elegancia. Represento a todas las mujeres que limpian la suciedad que ustedes fingen no dejar. La frase cortó el aire como una navaja. Basta, dijo Alejandro con voz firme. Si alguien más la falta al respeto, yo mismo lo sacaré de aquí. Todas las miradas se volvieron hacia él. El silencio fue brutal. Ella es mi invitada. Y desde ahora, quien se burle de ella, se burla de mí. Los pasos de Alejandro resonaron cuando cruzó el salón de la mano de Daniela. No bailaron. No sonrieron. Pero caminaron entre las miradas como quien cruza un campo minado de verdades. En el jardín exterior, lejos de las luces, Daniela se detuvo. ¿Estás dispuesto a perder todo esto? No es perder, es liberarme. ¿Y qué quieres de mí? Alejandro dudó. La miró a los ojos. La verdad. Tu verdad. Aunque me duela. Ella sonrió con tristeza. Entonces prepárate. Al final de la noche, Daniela rechazó la oferta de llevarla en coche y regresó en metro. Pero le dejó algo, un sobre pequeño con una hoja doblada. Era una foto de un bebé en brazos de una mujer más joven, ella. Y al reverso, escrito a mano. Este es el motivo de todo. Alejandro sostuvo la foto como si fuera demasiado frágil para este mundo. El sábado, fue hasta su casa. Esta vez, ella lo dejó entrar. El departamento era sencillo, pero limpio y lleno de detalles que contaban historias, dibujos infantiles en la pared, libros antiguos de enfermería, un sofá gastado pero acogedor. El niño corrió hacia Alejandro, curioso. ¿Eres el señor de la universidad? Sí, soy yo. Mi mamá dijo que tú eres importante. Alejandro sonrió. Tu mamá es más importante que yo. Pasaron horas conversando. Daniela habló sobre el abandono del padre del niño. Sobre la decisión de dejar la universidad. Sobre los turnos dobles. Sobre el miedo. Guardé silencio durante años porque nadie escuchaba. Pero ahora, no sé por qué, tú sí me escuchaste. Alejandro le tomó la mano. Te escuché. Y ahora no puedo dejar de hacerlo. Al salir, Alejandro miró el edificio una última vez. Sabía que, desde ese momento, nada sería como antes. Y que cada paso hacia la verdad, lo alejaría del mundo que lo había creado. Pero aún no sabía que alguien, los estaba observando desde lejos. Y que esa noche, tendría consecuencias mucho más grandes que un corazón roto. A la mañana siguiente de la fiesta, Alejandro llegó a la mansión de los Villalobos con el eco de las palabras de Daniela aún resonando en su mente. Se sentía diferente. Más liviano. O tal vez más cargado, con el peso de la verdad. Encontró a su padre en la terraza, leyendo los periódicos mientras tomaba café en una taza de porcelana con el escudo familiar. Ya me enteré de tu pequeña exhibición anoche, dijo César Villalobos sin apartar la vista del titular. Felicidades. Lograste convertirte en la burla de los donantes de la universidad. No me interesa lo que ellos piensen. Debería interesarte. Son ellos los que sostienen este mundo donde vives, Alejandro. Tal vez es hora de vivir en otro mundo. El padre levantó la mirada. Había algo distinto en los ojos de su hijo, una firmeza que no veía desde hacía mucho. Escucha bien. Esa mujer, es un error. Una desviación. ¿Y sabes qué hacemos con las desviaciones en este imperio? Las cortamos antes de que contaminen el tronco. Ella no es una desviación. Es la única persona que me hizo ver más allá de mí mismo. César dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Vas a terminar con esto ahora mismo. O dejarás de ser mi heredero. Alejandro sonrió de lado. Finalmente una propuesta que me interesa. Esa misma tarde, Alejandro fue a la empresa y entregó una carta de renuncia al consejo. Anunció que fundaría una organización para apoyar a madres solteras que quieren estudiar. Los consejeros quedaron perplejos. El apellido Villalobos había sido sinónimo de poder por 3 generaciones. Pero ahora, un heredero dejaba el trono por amor.
¿Vas a abandonar un imperio por una señora de limpieza?, preguntó uno. No. Voy a construir otro junto a alguien que sabe lo que es luchar cada día con sus propias manos. La semana siguiente, Alejandro empezó a visitar a Daniela con frecuencia. No había prisa entre ellos, ni juegos. Solo presencia. Y silencio cómodo. Poco a poco, el hijo de ella, Leo, se encariñó. Comenzó a llamarlo tío Alejandro. Pasaban las tardes haciendo tareas, jugando dominó, contando chistes malos. Daniela observaba todo con el corazón apretado. Él se apega rápido, dijo una vez. Y me da miedo lo que eso podría significar si te vas. No voy a irme, respondió Alejandro. A menos que tú me lo pidas. Pero el pasado rara vez duerme en paz. Una tarde, Alejandro encontró a Daniela sentada en el sofá, mirando una caja de cartón abierta. Dentro había recortes de periódico, fotos viejas, una carpeta. Aquí está todo, dijo ella, sin mirarlo. Lo que necesitas saber antes de ir más profundo. Él se sentó a su lado. Tomó una foto. Era de una cena de gala de Villalobos Ingeniería, años atrás. Un hombre junto a César, sonriendo, brindando. ¿Quién es? Ignacio Olmedo. Diputado. Casado. El padre de mi hijo. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo? Yo era pasante de enfermería. Él era padrino de un proyecto de salud pública en el que trabajé. Se acercó, prometió apoyo, futuro. Mintió. Cuando quedé embarazada, me mandó callar. Ofreció dinero. Dijo que si hablaba, acabaría conmigo. Alejandro miró la carpeta. Había copias de exámenes, fotos del bebé, mensajes impresos. ¿Y qué tiene que ver mi padre con esto? Daniela sacó una carta amarillenta. Esa firma es de él. Fue César Villalobos quien trajo el dinero, y la amenaza. Me dijo que desapareciera discretamente y no arruinara una alianza política importante. El mundo se le dio vuelta a Alejandro. ¿Él lo sabía? ¿Participó? Daniela asintió. Y ahora el hijo de ese hombre está enamorado de la mujer que intentaron borrar. Alejandro salió sin decir palabra. Condujo sin rumbo por horas, hasta detenerse en un mirador desde donde se veía toda la ciudad. La ciudad donde creció creyendo que todo le pertenecía. La ciudad donde una mujer tuvo que elegir entre la dignidad y su propia seguridad, por culpa de su apellido. Al día siguiente, Alejandro apareció en la universidad y, frente a las cámaras, hizo algo inesperado. Quiero anunciar oficialmente el lanzamiento de la Fundación Renacer, dijo ante el micrófono. Un proyecto para madres que abandonaron sus estudios por falta de apoyo. Ofreceremos becas, vivienda, guardería y acompañamiento psicológico. ¿Y quién financia eso?, preguntó un periodista. Yo. Con la venta de parte de mi patrimonio. El resto vendrá de quienes aún tengan el valor de apostar por la justicia social. La conferencia fue transmitida en vivo. Y explotó en redes sociales. Alejandro Villalobos cortó el cordón umbilical con el poder, escribió un columnista. Pero no todos aplaudieron. Al día siguiente, Daniela fue despedida de la universidad. La justificación: conducta incompatible con la postura institucional. Esto es represalia, dijo Alejandro, furioso. Ya lo esperaba, respondió Daniela, serena. Toda mujer que incomoda, paga un precio. Entonces gritemos juntos. Mientras montaban la sede provisional de la fundación en un galpón prestado por un pequeño empresario, Alejandro y Daniela trabajaban codo a codo, organizando planillas, limpiando vidrios, recibiendo donaciones. Leo pintó una pared con las manos. Escribió el nombre de su madre en letras de colores. Mi mamá es una heroína. Daniela lloró por primera vez, de gratitud. Pero el nombre de Ignacio Olmedo volvió a aparecer en los pasillos de la política. Una investigación por contratos inflados fue silenciada. Su nombre borrado de un informe. Y un periodista que intentaba revelar la verdad, desapareció de las redes.
Alejandro entendió que estaba tocando algo más grande de lo que imaginaba. Ellos van a reaccionar, dijo Daniela. Yo también. Pero ella lo sabía, la batalla ahora no era solo por justicia. Era por protección. Por la vida. Y, sobre todo, por su hijo. Esa noche, mientras Leo dormía en el regazo de Alejandro, Daniela miró por la ventana. Afuera, un auto negro llevaba más de una hora estacionado. El celular vibró con un mensaje sin remitente. Estás yendo demasiado lejos. Retrocede. Daniela apagó la luz. El silencio volvió. Pero esta vez, era un silencio de guerra. Alejandro se despertó antes de que saliera el sol. El celular aún mostraba la foto de Leo dormido sobre su pecho la noche anterior, esa sonrisa inocente congelada como un recordatorio de lo que estaba en juego. Pero no era cualquier recordatorio. Era la señal de que, ahora, ya no respondía solo por sí mismo. Daniela preparaba el café cuando él apareció en la cocina, en camiseta y con los ojos hundidos. ¿Dormiste? Ella negó con la cabeza. ¿Y tú? Creo que dejé de dormir desde que entendí que la verdad no duerme. Ella sonrió, cansada. Había entre ellos una complicidad que no necesitaba declaraciones. El coche negro seguía ahí a las 2 de la mañana, dijo ella. Luego desapareció. Alejandro se sentó a la mesa. Partió el pan con más fuerza de la que pretendía. Conozco este juego. Merodean hasta que uno se rinde por agotamiento. Pero yo no me voy a echar atrás. Yo tampoco, respondió Daniela. Pero no puedo perder a mi hijo. Él levantó la mirada. Entonces cásate conmigo. Ella se atragantó. Alejandro. Lo digo en serio. Si Olmedo quiere pelear la custodia, que intente quitársela a alguien con mi apellido, con mis antecedentes limpios, con mis abogados. Así no se resuelven las cosas. No. Pero así te protejo. No quiero protección. Pero la necesitas. Ella guardó silencio. ¿Tú me amas, Daniela? Ella respondió con los ojos llenos de lágrimas. Amo la parte de ti que no nació lista. La que eligió crecer cuando podía seguir ciega. Él se acercó, le tomó las manos. Entonces hagamos esto juntos. A la tarde siguiente, Alejandro recibió una llamada. ¿Villalobos? Habla Ramírez, de la Fiscalía. ¿Podemos vernos en persona? Por supuesto. Se encontraron en una cafetería discreta del centro. El fiscal colocó una carpeta sobre la mesa. Estamos investigando contratos entre Villalobos Ingeniería y la Secretaría de Infraestructura. Fraude en licitaciones, sobreprecios, transferencias a políticos. Tu nombre aparece en algunos documentos, aunque indirectamente. Alejandro se puso pálido. Yo nunca firmé nada. Lo sabemos. Pero tu padre sí. Y hay indicios de que parte del dinero usado para silenciar a la señorita Calderón, salió de esos contratos. Eso es grave. Lo es. Pero tenemos un problema, ella no quiere testificar. Alejandro se recostó en la silla. Tiene miedo. De perder a su hijo. El fiscal hizo una pausa. Si ella testifica, vamos tras Olmedo. Pero será expuesta. Si no lo hace, todo seguirá igual. Al día siguiente, Daniela fue citada al consejo tutelar. Recibimos una denuncia anónima, dijo la trabajadora social. Se alega que el entorno en el que vive Leo es inestable. La presencia constante de un hombre que no es el padre, exposición en redes, amenazas externas. Daniela apretó la mano de su hijo, que la acompañaba sin entender. Esto es absurdo. Debemos abrir una investigación formal. Y dependiendo del avance, considerar la custodia compartida con el padre biológico. Daniela salió de la oficina como si el suelo hubiera desaparecido. Afuera, Alejandro la esperaba. Al verla, entendió todo sin necesidad de palabras. Fue él. Ella asintió. Quieren romperme. Empezando por lo que más amo. Esa noche,
Daniela le entregó la carpeta de documentos a Alejandro. Llévala a la fiscalía. ¿Estás segura? Lo estoy. Pero yo no iré. Si quieren justicia, que la hagan sin convertirme en espectáculo. ¿Y Olmedo? Hará todo lo posible. Pero yo ya no soy aquella niña de 20 años a la que ordenó callar. Alejandro sostuvo los papeles como si fueran dinamita. ¿Y si te digo que el fiscal quiere que testifiques? Entonces dile que yo testifico todos los días. Cuando limpio aulas donde un profesor me dice, señora, sin saber que dejé los libros para criar sola a mi hijo. Cuando escucho las risas de los que creen que un uniforme de limpieza es sinónimo de derrota. Respiró hondo. No necesito un micrófono. Necesito que alguien cuente la verdad por mí. Alejandro se acercó. Entonces déjame ser tu voz. Al día siguiente, Alejandro fue a la fiscalía y entregó los documentos. Lo contó todo. Se ofreció como colaborador voluntario. Señaló conexiones entre contratos, sobornos y alianzas. Incluyó el nombre de su propio padre. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntó el fiscal. Estoy derrumbando el imperio que intentó destruir a la mujer que amo. Esto va a ser un escándalo. Entonces que lo sea. Al final de la semana, Alejandro encontró un papel bajo el limpiaparabrisas del coche. Estás cavando tu propia tumba. Y arrastrándola a ella contigo. Llevó el mensaje a Daniela. Ella lo leyó sin reaccionar. Son predecibles. Y peligrosos. Y nosotros, somos lo contrario. Mientras tanto, Leo comenzó a mostrar síntomas de agotamiento. Bajones de presión. Ojeras profundas. Fiebre constante. Daniela lo llevó al hospital público. Tras horas de espera, consiguió una cama improvisada. El diagnóstico era incierto. Los exámenes no avanzaban por falta de recursos. Alejandro llegó corriendo al recibir la noticia. Vio al niño acostado, pálido, con un suero improvisado en el brazo delgado. Tenemos que sacarlo de aquí. No tenemos seguro. No tenemos dinero para un hospital privado. Perdí el trabajo. Tú vendiste todo por la fundación. Miró al hijo que eligió. Y decidió. Pero aún me queda algo. El último terreno de mi madre. Lo voy a vender. Daniela abrió los ojos, sorprendida. ¿Ese? ¿El único que no tocaste? Ella decía que era para cuando el amor exigiera coraje. Ella lloró. Por primera vez, sin oponerse. Entonces ve. Y salva a nuestro hijo. En la puerta del hospital, Alejandro recibió una llamada. ¿Señor Villalobos? Habla del Hospital del Valle. Recibimos la solicitud de traslado. Solo falta el pago anticipado. Yo me encargo. Ahora mismo. Pero antes de colgar, llegó un nuevo mensaje. Sin remitente. Si pagas, empieza la guerra, ¿estás listo para eso? Alejandro apagó la pantalla y respondió con voz firme. Ya empezó. Y yo estoy en el frente. La transferencia al Hospital del Valle ocurrió en una madrugada lluviosa, silenciosa y pesada, como un luto que aún no se ha confirmado. Alejandro permanecía junto a Leo, sosteniendo su pequeña mano, caliente por la fiebre. El niño deliraba entre sueños, repitiendo palabras sueltas: mamá, juguete, papá. Daniela lo observaba desde un rincón de la habitación, con los brazos cruzados y los ojos hinchados. Sabía que no podía derrumbarse, no ahora. El médico entró con expresión grave. Los exámenes indican una infección generalizada. Tenemos que iniciar el tratamiento de inmediato. Y necesitará aislamiento durante los próximos días. Alejandro asintió. Hagan todo lo necesario. Él es mi prioridad. Daniela respiró hondo. Estaba a punto de decir algo, pero el celular de Alejandro vibró. Una notificación de noticias. Escándalo: Villalobos, hijo de magnate, entregó red millonaria a la justicia. Abrió el enlace. Su rostro aparecía en primer plano, el titular en letras gigantes. Y más abajo,
una foto de Daniela con el texto: la limpiadora que derrumbó a la élite. Al día siguiente, la Fundación Renacer fue vandalizada. Rompieron ventanas. Pintaron insultos en las paredes: aprovechadores, traidores, mártires falsos. Están enojados, dijo uno de los voluntarios. No solo por el dinero. Por el coraje. Alejandro miraba los vidrios rotos en el suelo, pero su mente estaba en el hospital. Había dejado a Daniela con Leo esa mañana y prometido regresar antes del cambio de antibiótico. Pero en ese momento, todo se sentía más frágil que el vidrio estrellado. En un noticiero sensacionalista, el presentador hablaba con desprecio. Estamos viendo un teatro de moralidad. Un heredero rebelde, una mujer de pasado dudoso y un hijo sin padre. ¿Pero será esta historia tan noble como parece? Los comentaristas rieron. Pero en redes, el efecto fue otro. Miles comentaban en defensa de Daniela, publicando con la etiqueta almohadilla yo la veo. Otros acusaban a Alejandro de traicionar su clase. La guerra de narrativas ya estaba en marcha. Y no había forma de detenerla. En el hospital, Leo empeoró de repente. La fiebre subió. Los latidos se volvieron irregulares. Los enfermeros corrieron. Sacaron a Daniela de la habitación. Alejandro llegó justo cuando las puertas se cerraban frente a ella. ¿Qué pasó? Está convulsionando, gritó la enfermera. Daniela se sostuvo de la pared. Alejandro la atrapó antes de que se desplomara. Él va a sobrevivir, dijo. Pero su voz temblaba. Horas después, el médico salió. Rostro tenso, guantes aún puestos. Logramos estabilizarlo. Pero hay riesgo de secuelas. Debemos esperar su reacción a los medicamentos en las próximas 48 horas. Daniela cerró los ojos. Alejandro le apretó la mano. Hemos pasado por tanto, y ahora esto. No vamos a caer aquí. La verdad todavía no ha terminado de contarse. Mientras tanto, César Villalobos convocaba una rueda de prensa. Mi hijo actuó por impulso. Y bajo influencia externa. La empresa no tiene relación con sus acciones recientes. Reafirmamos nuestro compromiso con la ética y el desarrollo de México. Un periodista preguntó. ¿Y la investigación? Pura maniobra política, respondió el patriarca. Estamos tranquilos. Pero en los pasillos, los abogados de la familia se movían rápido. Se había presentado una solicitud de prisión preventiva contra Alejandro. Motivo: violación de confidencialidad y divulgación indebida de documentos reservados de la empresa. A la mañana siguiente, Alejandro fue advertido por un voluntario de la fundación. Hay una orden de allanamiento. Fueron a tu casa. Él no se inmutó. Van a intentar sacarme del camino. Pero no lo lograrán. En el hospital, Daniela notó algo extraño. Un hombre de traje observaba demasiado. No disimulaba. Siempre en el mismo pasillo. Nunca llevaba identificación. Se acercó a la recepción. Ese hombre, ¿trabaja aquí? ¿Qué hombre? Cuando volvió la vista, ya no estaba. De madrugada, Alejandro y Daniela se sentaron lado a lado en la sala de espera. Ella con la cabeza gacha. Él, conteniendo la angustia. ¿Y si no despierta igual? Lo hará, respondió Alejandro. Y aunque no vuelva igual, aprenderemos una nueva forma de amarlo. Daniela lo miró, con los ojos rojos. Hablas como si no fueras a irte. Porque no me voy. Aunque eso signifique perderlo todo. Daniela, todo lo que tenía antes de ti, era fachada. Ella bajó la cabeza. Quise odiarte cuando llegaste. Eras todo lo que detestaba. ¿Y ahora? Ahora, eres lo único que me da esperanza. A la mañana siguiente, Alejandro recibió una notificación del banco. La venta del terreno se había completado. El dinero ya estaba disponible. Llamó al hospital y autorizó los procedimientos más avanzados. También solicitó una enfermera privada. Trátenlo como a mi hijo, dijo. Sí,
señor Villalobos. En el pasillo, Daniela escuchó por casualidad a dos enfermeros conversar. El diputado Olmedo está moviendo todo por detrás. Dicen que quiere la custodia del niño solo para golpear al matrimonio. ¡Qué locura! Ni siquiera le importa el niño. Claro que no. Pero va a usar cualquier excusa. Incluso ya habría hablado con jueces. Daniela sintió un vuelco en el estómago. Corrió hasta la habitación de Leo. Él dormía. Pero sobre la almohada, había un sobre. Dentro, una hoja escrita a mano. Pensaste que podías huir de tu pasado. Pero nunca borré tu nombre de mi lista. Yo. Fue hasta Alejandro, temblando. Estuvo aquí. Olmedo. Alguien mandado por él. Dentro del hospital. ¿Entraron al cuarto de Leo? Ella asintió, mostrando la carta. Cruzaron la línea. Ahora esto es guerra. Alejandro miró el pasillo vacío. Entonces vamos hasta el final. Pero nadie sabía lo que estaba por venir. Esa misma noche, mientras Alejandro dormía al lado de Leo, una llamada anónima llegó a la recepción. Tienen hasta mañana para sacar a ese niño del hospital. O lo haremos nosotros. La recepcionista anotó el número. Pero al intentar devolver la llamada, la línea ya no existía. Y, en algún lugar del edificio, alguien estaba apagando las cámaras del piso 3. A la mañana siguiente, el Hospital del Valle parecía un edificio común. Enfermeros circulando, pacientes siendo trasladados, alarmas sonando esporádicamente. Pero en el piso 3, donde Leo estaba internado, algo no encajaba. La jefa de enfermería llegó primero. Encontró la puerta entreabierta y la luz del monitor cardíaco parpadeando sola, sin sonido. «¿Señor Alejandro?» Llamó con cautela. La cama estaba vacía. Gritó. Los guardias corrieron. Médicos. Técnicos. Un alboroto se apoderó del piso. Hasta que alguien abrió el armario del cuarto contiguo. Leo estaba allí dentro, inconsciente, pero vivo. Envueltito en una sábana. Frío. Sin heridas visibles. Daniela llegó minutos después, y el grito que soltó estremeció todo el hospital. Alejandro apareció enseguida, desesperado. Tomó al niño en brazos. ¿Quién hizo esto? ¿Cómo lo permitieron? La dirección del hospital alegó una falla técnica. Las cámaras no grabaron. Los registros de entrada fueron borrados. La policía fue llamada, pero parecía más interesada en silenciar que en investigar. Fue la primera vez que Alejandro sintió miedo real. No por él, sino por ellos. Esa misma tarde, la sede de la Fundación Renacer fue incendiada. Era sábado. Por suerte, no había nadie en el edificio. Alejandro llegó cuando las llamas aún devoraban los restos de las paredes. El mural con fotos de mujeres y niños beneficiados por el proyecto se volvió cenizas. El nombre de la fundación, pintado con las manos de Leo, quedó carbonizado. Alejandro cayó de rodillas en medio de la calle. «Quieren borrar todo», dijo entre dientes. «Como lo hicieron con ella». Daniela se acercó, con Leo dormido en brazos. «Entonces empezamos de nuevo. Aunque sea desde el suelo». Al día siguiente, Alejandro fue oficialmente citado. La orden de arresto había sido emitida. Motivos: filtración de documentos confidenciales de Villalobos, ingeniería y obstrucción de la justicia. El abogado llegó a la casa de Daniela. «Tenemos poco tiempo. O se entrega voluntariamente, o lo irán a buscar con fuerza». Alejandro se levantó con calma. «Me entregaré». Daniela palideció. «No puedes ir. No ahora. No con todo así. Prefiero ir de pie, que ser llevado de rodillas». Besó su frente. Luego la de Leo. «Voy a volver. Lo juro». En la comisaría, su llegada fue tratada como espectáculo. Fotógrafos. Cámaras. Periodistas. Alejandro,
¿Es cierto que su relación con la trabajadora fue el detonante de todo? ¿Se arrepiente de haber traicionado a su familia? ¿Su hijo adoptivo está en riesgo? ¿Es verdad que sufrió un atentado? No respondió. Solo entró. En la celda, un colchón delgado, una pared húmeda y el silencio. Por primera vez, estaba solo. Pero no se sentía solo. Se sentía completo. En casa de Daniela, la tensión era constante. 2 policías fueron asignados para protegerlos, una medida simbólica. Pero ella lo sabía, la verdadera protección estaba en cuanto aún resistía. Leo mejoraba lentamente. Volvía a sonreír. Pero aún despertaba sobresaltado, llamando a Alejandro. ¿Se fue?, preguntó una mañana. Fue a luchar por nosotros, respondió Daniela. ¿Va a ganar? Ella besó su frente. Ya ganó. Porque eligió ser bueno. Mientras tanto, el diputado Ignacio Olmedo daba entrevistas con tono de víctima. Fui injustamente involucrado en una trama política. Nunca tuve relación con esa señora. Estoy demandando por difamación. Pero entre bambalinas, la presión aumentaba. 3 periodistas de investigación reunieron pruebas de que Olmedo lavaba dinero a través de contratos públicos. Surgió una grabación. Un audio donde amenazaba a Daniela, años atrás. Voy a destruirte. A desaparecerte. No sabes con quién te metiste. La grabación fue enviada de forma anónima al canal de noticias más influyente del país. Y la noche del domingo, salió al aire. México se detuvo. La etiqueta almohadilla Justicia para Daniela explotó. Miles salieron a las calles con carteles. Yo le creo, nunca más invisibles, somos la voz de las calladas. El juez responsable del caso de Alejandro revocó la orden de prisión preventiva. Y esa madrugada, se abrió la puerta de la celda. Estás libre. Por ahora. Alejandro salió entre aplausos de los mismos agentes. Volvió corriendo a casa. Daniela lo esperaba en la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. Te dije que volvería, susurró. Ella lo abrazó como quien recupera a alguien después de un naufragio. Leo corrió y saltó a sus brazos. Tío Alejandro. Ya no soy tu tío, dijo él, sonriendo. Ahora soy tu papá. Si tú quieres. El niño asintió con una sonrisa que curaba todo. Pero el silencio de la ciudad escondía algo. Al otro lado, en un edificio oscuro, César Villalobos miraba la pantalla del televisor. Se volvió contra su propia sangre. Y ganó, dijo uno de los consejeros. César vació su vaso de whisky. Entonces es hora de terminar este juego de una vez. Tomó el teléfono. Preparen el expediente. Si quiere sentarse en el trono moral, vamos a mostrarle de dónde viene. Mientras tanto, Alejandro observaba a Leo dormir a su lado. Daniela dormía en el sofá. Y él escribía en su cuaderno negro. El imperio cayó. Pero por primera vez, construye un hogar. Cerró el cuaderno. Y no vio que, junto a la puerta, alguien había dejado un sobre. Con una sola frase. Aún no conoces toda la verdad. El sobre dejado en la puerta no tenía remitente. Sin logotipo. Sin firma. Solo una frase escrita a mano, con letras angulosas. Aún no conoces toda la verdad. Alejandro sostuvo el sobre por unos segundos antes de abrirlo. Sentía que estaba por abrir una caja de Pandora, y que lo que saliera de ahí, ya no podría deshacerse. Dentro, una sola hoja. Y una foto. En la foto, un documento antiguo, un acta de nacimiento con 2 nombres demasiado familiares. Padre, César Villalobos. Madre, Miriam Calderón. Nombre de la niña, Daniela Calderón Villalobos. El mundo se detuvo. Daniela, hija de su padre. La sangre se le fue del rostro. Las manos le temblaban. Se sentó en el sofá como si se le hubieran desvanecido las piernas. La mente giraba, confundida. ¿Era posible? Corrió al dormitorio,
donde Daniela dormía con Leo. La despertó con cuidado, pero sin disimular la tensión. Necesitamos hablar. Ahora. Ella se incorporó, aún adormilada. ¿Qué pasó? Él extendió el sobre. Ella miró la foto. Y se quedó pálida. ¿De dónde sacaste esto? Estaba en la puerta. ¿Qué significa? Ella cerró los ojos. Y, por un instante, pareció encogerse ante él. Esperaba que ese secreto muriera conmigo. Daniela, ¿eres hija de mi padre? Ella tragó saliva. Biológicamente, sí. Pero nunca tuve un padre. Mi madre trabajaba en su casa. Quedó embarazada y la echaron con un sobre lleno de silencio. Me registraron con el apellido de ella. Nunca tuve derecho a nada. Nunca fui reconocida. ¿Sabías quién era yo? No hasta que entré en esa universidad. Hasta que vi tu cara. Y escuché tu apellido. Alejandro se levantó, perturbado. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque lo que tenemos, no tiene nada que ver con la sangre. Tiene que ver con la elección. Y yo elegí amarte por lo que decidiste ser, no por lo que heredaste. Entonces, ¿somos hermanos? Técnicamente, medio hermanos. Pero la ley no nos reconoce como familia. Y aunque lo hiciera, tú me ves como un hombre, Alejandro. No como sangre. Y yo te veo como elección. Nunca como consecuencia. Él caminó hasta la ventana. Respiró hondo. Afuera, amanecía, irónico, dado el caos que nacía dentro de él. Esto lo cambia todo. No, dijo ella, firme. Esto lo revela todo. Y son cosas muy distintas. A media mañana, Alejandro volvió a la mansión Villalobos por última vez. Encontró a su padre en el despacho, firmando papeles con calma. Me debes la verdad, dijo Alejandro. César levantó la vista. Sabía que este día llegaría. Destruiste la vida de 2 mujeres. Y ahora intentaste destruir la mía. Les di lo que pude. Este mundo está hecho para los que sobreviven, hijo. El que no sabe jugar, se convierte en polvo. Entonces prefiero ser polvo. Pero con dignidad. ¿Vas a destruir el nombre de tu familia? No. Voy a liberar a los que atrapaste con él. César sonrió, amargo. Entonces haz lo que debas. Pero recuerda, no todos los héroes terminan vivos. Alejandro se inclinó hacia él. Pero si terminan libres, ya valió la pena. Esa misma tarde, convocó a una rueda de prensa. Esta vez, con Daniela a su lado. Contó todo. Sobre el origen de Daniela. Sobre los abusos. Sobre el silencio comprado. Sobre la fundación. Sobre el incendio. Sobre el atentado a su hijo. Y, con lágrimas en los ojos, dijo ante las cámaras. El amor no se hereda. Se construye. Y yo construí el mío, sobre la verdad que intentaron esconder. Sobre la fuerza de una mujer que el mundo intentó callar. Y sobre un niño que me enseñó lo que es ser padre, sin siquiera llamarme así. La ciudad se detuvo. Las redes estallaron. La etiqueta almohadilla Hijos del Silencio se volvió movimiento. La fiscalía reabrió el caso Villalobos con toda su fuerza. Ignacio Olmedo perdió el fuero. César Villalobos huyó del país 3 días después. Sin honor. Sin regreso. En la nueva sede de la Fundación Renacer, ahora reconstruida con apoyo popular y alianzas independientes, Alejandro y Daniela realizaron una ceremonia simbólica de reinauguración. Leo cortó la cinta con unas tijeras de plástico. Mamá, ¿puedo pedir algo? Claro, amor. Ahora que tú y papá tienen la misma historia, ¿puedo ser yo el final feliz? Daniela se arrodilló y lo abrazó. Tú eres el principio de todo, mi amor. Esa noche, Alejandro abrió su cuaderno negro por última vez. Y escribió. Mi nombre no vale más que mi silencio. Mi silencio no vale más que tu voz. Y tu voz,
Es todo lo que me hizo hombre. Cerró el cuaderno. Lo guardó en un cajón. Y nunca más lo abrió. Porque la historia que venía después ya no cabía en las páginas de un diario, sino en los pasos de un futuro construido con verdad y con amor.